Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Franja Apruebo. El último capítulo previo al plebiscito en 5 días más. Así que bienvenidos a todos y a todos. Los invitamos además a registrarse en www.lagora.cl y visitar las redes sociales de Fundación Participa, por donde estamos transmitiendo. Y pasamos de inmediato a saludar a nuestros invitados. Hoy día tenemos un tremendo panel, porque tenemos una conversación que es súper atingente a lo que va a pasar el próximo domingo, que tiene que ver con las papeletas que nos van a tocar cuando vamos a votar, para que veamos cuál es la diferencia entre la convención constitucional y la convención mixta. Y para eso tenemos grandes invitados. Jimena Rincón, senadora de la República, abogada. Bienvenida, Jimena, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo a todas y a todos. Camila Musante, abogada, magíster en Derecho Ambiental, coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de Comunes, si no me equivoco. De Fuerza Común. Fuerza Común. Suena parecido. Alberto Mayol, sociólogo, ex candidato a diputado. Alberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Y como siempre, el otro Alberto, Alberto Undurraga, nuestro panelista estable. Bienvenido, Alberto. Gracias, Daniel. Un gusto estar aquí junto a Jimena, Camila y Alberto. Oye, parto haciendo una corrección, porque en la gráfica que lanzamos cometimos un error. Estaba señalado entre convención constitucional y asamblea constituyente. No aparece como tal en la papeleta, entonces hacer esa aclaración creo que es preciso. Vamos a encontrarnos con la convención mixta y la convención constitucional. Ahora, lo importante acá es que una de las dos, y eso es lo que vamos a conversar hoy día además, nos da la posibilidad de tener la paridad que además hoy día tenemos en el programa, cosa que hemos pedido harto a la hora, tener la paridad en los programas, cosa de que no nos tiren la oreja después también. Así que, Camila, partimos contigo. ¿Convención mixta o convención constitucional? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué te mueve a ti, por lo menos? Muchas grandes diferencias entre la mixta y la convención constitucional. Igual súper importante la aclaración que hacías, Daniel, porque independiente de que no nos vamos a encontrar en la papeleta con asamblea constituyente, sí vamos a ver convención mixta constitucional y convención constitucional, y eso puede generar una confusión en las y los votantes. Así que a continuación algunas diferencias que nos van a orientar a votar convención constitucional este 25 de octubre, y precisamente en torno a lo que tú estabas mencionando sobre la paridad, que es un mínimo ético, así que muy bien por el espacio que resguarden que la integración sea paritaria. La convención constitucional aplica el mecanismo de paridad en el 100% de sus integrantes, mientras que la convención mixta constitucional solamente en el 50% de sus integrantes. ¿Por qué? Porque el mecanismo de paridad se aprobó y se aplicará para aquellos miembros que integren la convención que han sido electas y electos por elección popular. Por lo tanto, en el caso de la convención mixta, bien digo, que estará integrada por 172 miembros, el 50%, es decir, 86 de esos miembros y miembros, se les aplicará el mecanismo paritario, y a los otros 86 miembros y miembros no se les aplicará el mecanismo paritario. Y aquí esto es súper importante porque en el caso de la convención constitucional, que se aplica el mecanismo de paridad para el 100% de sus integrantes, hay que señalar que esta paridad es una doble paridad, como se le ha denominado, porque no solamente es una paridad para la configuración de listas en las candidaturas, sino que también asegura efectivamente la elección, o sea, es una paridad en términos de escaños. ¿Y por qué? Porque tiene el método que permite que la elección se corrija en el caso de, bueno, que eso lo puedo explicar más adelante para no meterme al tiro en el área chica del mecanismo de paridad en los distritos pares e impares, que puede ser un poco confuso. Pero sí es importante que las personas tengan en cuenta que en un caso no se va a aplicar la paridad para todos y todos los miembros, y en otro caso sí se va a aplicar. Y sobre los integrantes también es importante tener presente que en el caso de la convención mixta, y aquí empecemos a pensar cuáles son los intereses que entran en juego a la hora de quiénes van a ser
nuestras y nuestros constituyentes, en el caso de la convención mixta, sobre las inhabilidades, no van a aplicar para las y los congresistas. Entonces, voy a estar ejerciendo doble función como congresista y constituyente, y resulta que después, si puedo optar a un periodo de reelección, voy a poder postularme a reelección sin ninguna inhabilidad, y eso igual puede influir en mi desempeño como constituyente, porque van a ir alineados los intereses pensando en una posible reelección. Entonces ahí hay claramente una parcialidad o falta de imparcialidad en los miembros que integran la convención mixta, que no sean electos por votación, por voluntad popular. Entonces yo considero que eso igual es un tema importante, y esto sí se resguarda en la convención constitucional. ¿Por qué? Porque las personas que vayan a la convención constitucional tienen una inhabilidad para ejercer cargos públicos, y esta inhabilidad es de un plazo de 1 año. Por lo tanto, las personas que van a la convención constitucional no están pensando en una futura reelección, en cómo hago propuestas constitucionales y me aseguro una alcaldía o una diputación u otro tipo de cargo que pueda calzar ahí con el calendario electoral. Entonces, podemos decir que van a ser personas que van a ejercer su labor de forma más imparcial, y eso es lo que queremos, por cierto, que el interés sea redactar una nueva constitución sin que intervengan otros intereses externos y que pudieran entrar en conflicto. Así que yo recalcaría esos dos grandes elementos o diferencias claves entre la mixta y la convención constitucional. Oye, fundamental entonces, la convención constitucional es la única que nos asegura el 100% de integrantes electos, y además la única que nos asegura la paridad, y además disminuye, porque yo no creo que lo elimine del todo, los conflictos de intereses. Así que súper importante, pero esta es pregunta para Alberto Mayol. ¿Hay un efecto distinto, gane una u otra? ¿Se va a redactar distinto, dado el tema de los 2/3, etcétera? ¿Puede ser distinta la Carta Fundamental que se redacte finalmente dependiendo del método de elección de los constituyentes que se escoja el próximo 25 de octubre? Mira, los problemas de seleccionar la convención constitucional mixta ocurrirían desde el mismo día si es que ganase, y te voy a explicar por qué. En una medición que hicimos en diciembre del año pasado en la Universidad de Santiago, a nivel nacional, nos dimos cuenta que la diferencia, que ya está súper clara, a favor del apruebo era muy contundente, y que ya todos más o menos sabemos que está entre 3/4 y 4/5, digamos, en ese margen. Pero resulta que nos llamó mucho la atención que efectivamente lo que encontrábamos respecto a la diferencia entre la mixta y la convención constitucional era bastante menor. O sea, la diferencia era pequeña, y por tanto a favor de la convención constitucional, y podía ser que entonces, bajo una condición en la cual ciertos electores, cierta tipología de electores fueran a votar más que otros, podría entonces haber generado eventualmente triunfo de la mixta. Y después tratamos de entender eso a través de metodologías más cualitativas, y lo que encontramos es que mucha gente sencillamente pensaba que la mixta era, como los colegios mixtos, la que incluía a los hombres y las mujeres. ¿Ya? Entonces son errores de redacción que generan un efecto súper importante. ¿Qué pasaría si esto no se aclara suficientemente y si ganase la mixta? Que ya el domingo en la tarde, ya el mismo domingo en la tarde o en la noche, cuando se entregue el resultado, habría un gran escándalo. Habría un gran escándalo porque la mayor parte de la gente que habría votado por la mixta no necesariamente quería votar por la mixta. Y esto es fácil de entender, porque básicamente la mixta lo que incorpora son la mitad de sus miembros del Parlamento. Y el Parlamento hoy día tiene una aprobación tan baja que es evidente que no es que la gente quiera incluir al Parlamento adentro. O sea, es un razonamiento lógico. Entonces, en medio de esta situación, ese malentendido partiría con un gran problema de legitimidad para el proceso, lo que sería bien complejo. Luego, en todo el proceso, evidentemente hay diferencias de operación. O sea, evidentemente, además que el hecho de que hayan, lo que decía Camila, exclusiones distintas, que hayan condiciones distintas para los distintos miembros,
En fin, todo eso hace que ya pierda todo el elemento relevante. Aquí hay un elemento ritual muy importante. O sea, no solamente se trata de una cosa que es importante desde el punto de vista de cómo vamos a operar, porque efectivamente es bueno redactar a través de una... La Convención Constituyente es una forma de asamblea constituyente. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, es que no es una asamblea constituyente, porque las asambleas constituyentes son más fabulosas. No, asamblea constituyente hay de todo tipo y hay muy fabulosas y menos fabulosas, ¿ya? Esta puede gustar menos o más, pero en realidad no es muy distinta que muchas otras asambleas constituyentes en otra parte, y parte de la negociación fue no poner la asamblea constituyente porque en el fondo la derecha no quería que tuviera un nombre, ¿ya?, que supusiera alguna clase de triunfo y éxito para el movimiento por la asamblea constituyente que se había configurado desde después del 2011. Entonces, son estos detalles, pero efectivamente entonces aquí estamos en presencia de una convención constituyente, que es una asamblea constituyente, que tiene ciertas condiciones, y esas condiciones no solamente son de carácter funcional, sino que también hay elementos rituales, ¿ya? Y por tanto, no ensuciar el proceso, ¿ya? Es muy importante para que esta constitución, la primera en la historia de Chile, redactada a través de un proceso democrático, ¿ya?, tenga entonces un valor significativo, tenga una capacidad de orientar. Mira, hoy día estamos en un Chile que le cuesta entender, nos cuesta entender a todos nosotros, a todas nosotras, entender qué es el norte, qué es el sur, qué es el este, qué es el oeste, porque se nos perdió el mapa. Y eso que se nos perdió es, por un lado, es bueno porque tiene que ver con el cuestionamiento del mapa anterior. No queríamos el mapa anterior, necesitamos un mapa nuevo. Y esta constitución va a ser las veces de la construcción de ese mapa. Entonces, para ese mapa es muy importante que todo esto tenga un elemento no solamente funcional, tiene que funcionar perfecto, sino que también ritual, que también tiene que ser muy limpio para que todo funcione en el futuro. Por tanto, efectivamente, la importancia entre una y otro tipo de convención va a ser decisiva a la hora de poder otorgar algunas condiciones básicas para que esto empiece a andar bien. Después vendrá, cada día tendrá su afán, y tratar de hacerlo lo mejor posible para que quede muy bien y sea muy limpio el proceso va a ser crucial. Pero partamos por el domingo, y la Convención Constitucional sin apellido evidentemente es la forma más razonable para asociarse al apruebo. Muy bien, Jimena. Dentro del mismo contexto hay algo que no es menor. O sea, la posibilidad de tener una asamblea constitucional, constituyente, 50% electa, o sea, 100% electa, 50% hombres, 50% mujeres, también abre otra posibilidad dentro de la discusión que se puede generar, que lleguemos a tener también un parlamento paritario. Es una oportunidad hoy día para reivindicar también el rol de las mujeres en política, lo que vamos a votar el 25 de octubre, o sea, tiene también ese simbolismo detrás. Gracias, Daniel. Un abrazo a todos, a Camila, a ti, al otro Alberto Undurraga y Alberto Mayol. La verdad es que sí, yo creo que, y lo digo por lo que fue la reforma y el término del binominal y me tocó llevarla a mí en esa época, yo creo que Alberto Undurraga se acordará de lo que fue esa pelea. Él era ministro de Obras Públicas y yo estaba en la SECTES, porque no solo era derribar el famoso sistema binominal, sino que además por mandato de la presidenta era poner la ley de cuotas, que nos permitió pasar de un 17 a un 23%, no digamos que es un tremendo salto, pero es un salto. Y creo que tu pregunta es tremendamente pertinente, Daniel, porque vamos a discutir la Carta Fundamental, no vamos a discutir cualquier cosa. Vamos a discutir esa norma, que me gustó la analogía que hacía Alberto del mapa. Vamos a escribir el mapa y vamos a ver dónde están los puntos cardinales, ¿no es cierto? Porque nos perdimos un poco en el camino. Y creo que eso también es importante hacerlo con una composición paritaria, porque hoy día el 52% de los habitantes son mujeres. Y cuando se toman las decisiones, y se toman las decisiones en el Parlamento y en el Ejecutivo, la verdad es que las mujeres no necesariamente están presentes. De hecho, cuando se llega al acuerdo el 15 de noviembre, este tema no estuvo encima de la mesa, o estuvo, pero no se logró concretar, y con posterioridad varias senadoras presentamos la reforma constitucional que establecía esta paridad y el cómo, ¿no es cierto?, se iba a elegir.
que fue también otra batalla en sí misma. La Camila yo creo que siguió con atención lo que fue esa discusión, y tuvimos a todas las mujeres articuladas para lograr finalmente sacarla adelante. De hecho, partieron las diputadas, se aprobó la indicación, la reforma de ellos, pasó al Senado, y hubo ahí toda una gran batalla. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú vas definiendo la institucionalidad de un país, cuando vas definiendo los derechos fundamentales de un país, la mirada femenina tiene que estar. Y voy a ponerles dos ejemplos. Uno práctico, cuando se discutió hace poco tiempo atrás el paquete económico de reactivación producto de la pandemia, lo discutieron hombres. No había mujeres en la discusión, en el Senado no había ni una mujer en la Comisión de Hacienda. Y nosotras habíamos impulsado con mucha fuerza el tema del postnatal de emergencia, y no fue tema dentro del paquete reactivador. Un tema que es fundamental para que las mujeres puedan trabajar o puedan quedarse con sus hijos a la hora de no tener, ¿no es cierto?, dónde dejarlo, porque estaban todas las salas cunas cerradas. Y otro ejemplo que no es de la pandemia, es mucho más antiguo, me tocó a mí vivirlo como senadora. Yo presidí la Comisión Unida de Trabajo y Salud cuando se discutió el postnatal parental en el primer gobierno del presidente Piñera. Yo era la única mujer en esa discusión, y se daba digamos, la virtud de que había sido superintendente de Seguridad Social y me había tocado ver el tema del postnatal, porque la super de Seguridad Social es la que administra ese fondo, y conocía muy bien la legislación. Pero más allá de eso, la que estaba en la discusión misma era una persona que no solo había tenido hijos, sino que había tenido que usar el sistema. Y eso le da otra perspectiva a las cosas y permitió que instaláramos la discusión de otra manera. Y eso tú lo podrías replicar en todo orden de cosas. Entonces, creo que no solo va a ser relevante que gane la Convención Constitucional, por lo que decía Camila, es 100% paritaria, sino que cuando se escriba el texto, se escriba con la mirada de mujer, porque no basta solo que estén las mujeres, sino que cuando se analicen las cosas esté la perspectiva de hombres y de mujeres. Y eso se va a traducir, yo creo, al final, en que, más allá de lo que dice Camila, que es cierto, hay una inhabilidad de un año, pero va a permitir mostrar liderazgos femeninos, que después de un año van a poder efectivamente optar a cargos de representación, y las necesitamos más mujeres en política y también en el mundo privado, necesitamos más mujeres conduciendo, liderando, tomando decisiones, porque, y cierro con esto, cuando uno mira el mundo, los liderazgos femeninos en esta pandemia han marcado la diferencia. Entonces creo que se abre un camino importante. Qué importante lo que señala Jimena, que esto también representa una oportunidad para la renovación. Una renovación que no necesariamente tiene que ser, yo siempre digo, de edad, sino que de ideas, de rostros, de formas de hacer las cosas. Ya hemos visto que de repente la renovación de jóvenes anduvo ahí nomás también, así que no hubo mucha renovación en las prácticas en todos los casos. Alberto Undurraga, ¿qué cosas positivas nos trae la oportunidad que tenemos este 25 de octubre de elegir entre convención constitucional y convención mixta? Sin olvidar, por cierto, el apruebo. Eso te iba a decir que la convención constitucional va a ser una realidad, pero requiere algo anterior, que el apruebo gane, ¿no? Y es cierto, todas las encuestas dicen que va a ganar el apruebo, pero yo creo que en esto tenemos que seguir hasta el último día, ¿no? La épica del apruebo es una épica importante, o sea, aquí el apruebo es el encuentro de los chilenos y chilenas. El apruebo es abrir una conversación para sentarnos en una convención después, para acordar las reglas del futuro o para dibujar el mapa, como nos dice Alberto Mayor, del futuro, de cómo queremos que sea para adelante, con una mirada en la Convención Constitucional, con una mirada paritaria, donde esté en igualdad hombres y mujeres. Y yo creo que todo eso es muy relevante, pero antes de eso tenemos que ganar el apruebo. Entonces, yo creo que es bien importante, y no enredarse tanto con las cifras, si va a ganar 80%, 70% o 60%. Aquí la épica de cambiar Chile es ganando la prueba, y yo creo que eso es bien. La épica es ganando el apruebo, se nos abre la posibilidad de un nuevo Chile a todas y todos. Y por supuesto con una convención constitucional 100% electa. Hay varias razones. Camila ha hablado de razones de legitimidad. No, Alberto hablaba de razones de legitimidad. Camila hablaba de razones de conflictos de interés. Jimena hablaba de razones de construir el país paritariamente. Yo creo que todas esas son razones. Todas esas son razones. Yo me imagino un país paritario hacia adelante. Ya no solo la Convención Constitucional. No creo que sea
un hito que después no se replique. Yo me imagino en los gabinetes presidenciales, en los servicios públicos, los directorios, paritarios por definición, ¿eh? Por definición. Así que eso sea como resultado resultado también de la Convención Constitucional 100% electa y paritaria. Uno echa de menos que todavía no se puede resolver que haya escaños reservados para los pueblos originarios. Yo creo que eso se echa de menos. Hay tiempo todavía, no hay muy buenas señales de parte del gobierno y la derecha, porque esto requiere acuerdo en el Congreso. Pero bueno, hay tiempo poco, pero hay tiempo todavía para ello. Hay además de todo lo anterior una razón práctica, que es, además de la razón de legitimidad que decía Alberto, además de la razón de construir paritariamente el futuro que decía Jimena, o la razón de Camila de las inhabilidades, hay una razón práctica. El país tiene que seguir funcionando en las cosas de corto plazo, en las leyes de presupuesto, en las leyes de pensiones, en las leyes del ordenamiento territorial, en fin, las distintas leyes, el trabajo del Parlamento se tiene que seguir haciendo. Entonces, si la mitad del Parlamento va a estar dedicada a otra cosa, una de las dos cosas va a ser mal, o ambas. Por lo tanto, es una razón más para la Convención Constitucional. Y en lo más pedagógico, lo que uno ve, ayer yo estuve en Maipú, la semana pasada en Quillota, en Yayay, en la quinta región, y he estado en distintas comunas de la región metropolitana también, y todavía hay una confusión respecto al nombre. Esto de la palabra mixta genera una confusión, lo conversábamos antes de entrar al aire, ¿no? Y esto es sumamente importante decirle a la gente, la que es paritaria es la 100% electa. La mixta no es paritaria, la mixta es porque es mitad electos directamente para ellos y mitad gente que viene del Congreso. Y yo creo que en eso tenemos que seguir insistiendo, porque bien dice Alberto Mayol que las diferencias que hay en todas las encuestas respecto al apruebo se acortan respecto a la Convención Constitucional. Se acortan. Y ello creo que buena parte es por confusión. Habrá gente que tiene distintas opiniones también, pero creo que buena parte es confusión. Así que nos quedan algunos días, ¿cuánto? ¿4 días? ¿5 días? 5 días nos quedan, desde hoy día al domingo. 5 días para seguir insistiendo en apruebo, porque es el encuentro chilena y chileno, y en la Convención Constitucional 100% electa y paritaria, que es distinta a la mixta. Y yo creo que ese es un mensaje que tenemos que seguir diciendo aquí en el Ágora, en los distintos instancias donde participamos, en la conversación, en el chat, en distintos lados, para hasta el final estar con esa parte de la campaña. Oye, me voy al otro Alberto. Alberto Undurraga mencionaba recién, las encuestas dicen que el apruebo gana por lejos. Todas las encuestas medianamente serias lo señalan. Pero también que se acotan el espacio entre las dos convenciones. Alberto, a tu juicio, ¿eso es producto de la confusión que existe hoy día en torno al nombre, o definitivamente hay chilenos que pese a que están por el apruebo, son tal vez un poco más conservadores, por decirlo de alguna manera, y quieren esta convención donde hayan ciudadanos electos y hayan efectivamente parlamentarios? A ver, yo creo que en esto, claro, es bien hipotética la pregunta, porque efectivamente la información no la tenemos solidificada, no tenemos cómo investigarla en realidad tampoco, para dimensionar cuál es el nivel de la confusión. A mí me parecería muy extraño que, y digamos una cosa en favor de la Convención Constitucional Mixta, si queremos, que efectivamente también son electos, lo que pasa es que son parlamentarios en ejercicio, digamos. Entonces, lo que pasa es que el asunto es el siguiente. No sería comprensible, ¿ya?, que la mitad del Parlamento pase a la Convención Constitucional sin transferir algunos de sus atributos. Esos atributos hoy día, con justicia o sin justicia, son muy malos. Es decir, sus niveles de aprobación en las encuestas, la sensación de lo que se... O sea, todo esto que se llama lo malo de la política en Chile está concentrado fundamentalmente como símbolo en el Congreso Nacional, ¿ya? Lo que produce una situación además muy compleja, porque hay una crisis grande en el presidente de la República y en el presidencialismo, por tanto, pero tampoco hay un parlamento que tenga la legitimidad suficiente para sostener el escenario, ¿ya? Entonces estamos viviendo un poco en el vacío. Bueno, dicho esto, entonces si uno transfiere eso
a la Convención Constitucional, se entiende que efectivamente algo de eso, más que otorgarle beneficios, va a ser para mal. Y además, todo este Parlamento no tiene todos los elementos que se le iba agregando a la Convención Constitucional a secas, que son aquellos elementos que la hacen, producen no solo una ritualidad, sino que además efectivamente producen una participación más activa posible de los territorios. O sea, hay más posibilidades de salir electo por una persona independiente, por una mujer, a través de la Convención Constitucional a secas. Entonces, todos esos atributos que se hicieron para justamente generar una mayor oxigenación del sistema político, resulta que no están presentes. Entonces, suena casi imposible pensar que efectivamente eso pueda resultar ser atractivo para las personas. Pero tú dices un punto muy importante. La sensación de que es una forma de hacer un apruebo más conservador sí es un factor. Estoy seguro de eso. ¿Ya? De esperar un apruebo no radicalizado. Y eso solo existe en la medida en que se entiende que no se entiende muy bien qué es, pero se entiende que es más conservador. Entonces, es como un voto cruzado. Te doy el apruebo, ¿ya? Pero no te doy todo el poder, entonces voto por la Convención Constitucional Mixta. Si eso se produce en el marco de la ignorancia y se llegan a enterar, lo que insisto en ese punto, el domingo en la noche, de que efectivamente eso significa que, vamos a decirlo así, hay más partidos políticos metidos, hay parlamentarios adentro, y todo eso es una combinación bastante mala. No quiero decir explosiva, porque justo estamos en el proceso de canalización de las energías explosivas, pero efectivamente sería una mala noticia en general. Oye, Camila, Alberto hablaba, yo creo que fue un buen punto que toca, en el fondo que hay un voto más conservador, un apruebo más conservador podría estarse generando. Entonces, el apruebo y convención constitucional es un apruebo más radical, más de cambios más profundos, o no tan así. ¿Cómo lo ves tú? Por cierto que sí, que eso sí más radical, pero creo que se pueden generar transformaciones más profundas desde el órgano de la Convención Constitucional que desde la Convención Mixta. Y aquí quiero volver un poquito atrás en la conversación, tomar algunas cosas que señala Jimena, que señala los Albertos. Creo que el hecho de que la integración del órgano que redacta una nueva constitución sea paritaria, y espero que así sea, no solamente nos permita tener este mínimo ético que debemos empezar a incorporar en lo social, en lo jurídico, sino que también que nos permita profundizar en una mirada feminista en todo nivel de discusión. ¿A qué voy con esto? Que es un poco lo que señalaba Alberto. Precisamente hoy la crisis de nuestra democracia está en el carácter de representación, que si no estamos todos, no estamos todas. Con esto hombres, mujeres, independientes, también distintas generaciones, o sea, no solamente las generaciones mayores con más experiencia, también las y los jóvenes que han impulsado este proceso. Recordar que la revuelta popular comenzó con los secundarios y la secundaria, así que hay ahí también una integración transversal, tiene que haber una integración transversal en lo generacional, y en ese sentido creo que los feminismos vienen a aportar mucho en cómo vamos a entender la democracia de ahora en adelante, porque estamos fallando en la representación, que es una característica de nuestra democracia, y precisamente ahí el enfoque con el piso mínimo ético paritario tiene que apuntar a entender una democracia de carácter feminista, donde estemos todas, donde estemos todos, y cómo vamos a entender nuestra nueva orgánica constitucional, cómo vamos a entender la integración de los poderes del Estado, si no es con un piso mínimo ético, cómo incorporamos el enfoque feminista, es decir, ir más allá de una cuestión cuantitativa, de una integración de igualdad de hombres y mujeres en un espacio, sino que en qué condiciones, porque incluso en los espacios paritarios no son las mismas condiciones que existen para las mujeres para los hombres en términos de discriminación u otros factores que se dan y que ya son factores más cualitativos, pero que ciertamente responden a una mirada feminista. Y yo creo que esas transformaciones sí se pueden generar desde la Convención Constitucional, porque ahí hay muchas más voces que van a estar efectivamente representadas.
Y independiente de la convención y el triunfo que haya el 25 de octubre, también sería interesante empezar a pensar cómo va a funcionar ese órgano y aquí distinguiendo como un poco la pregunta mixta o convención constitucional. Si pensamos en la convención constitucional, esta va a tener un reglamento que se va a otorgar unas ciertas normas con las cuales va a funcionar, y esas normas pueden empezar a sentar precedentes de cómo entendemos el ejercicio del poder público y cuáles son las formas de control que puede ejercerse desde la ciudadanía o las formas de participación que pueden ejercerse desde lo social. Y ahí también hay una integración y también hay una representación que puede ser sostenida en el tiempo. Entonces, yo creo que la Convención Constitucional, independiente del resultado del texto, del nuevo texto constitucional que nos pueda otorgar, el proceso en sí puede ser un proceso transformador, puede ser un proceso que siente un precedente para nuestro país, y ciertamente que se van a generar muchísimos cambios, sobre todo en materia de representación y participación ciudadana. Oye, súper importante un punto que toca la Camila, que tiene que ver justamente con el reglamento de cómo va a funcionar la Convención Constitucional. Y ahí yo quiero aprovecharme, está la Jimena, porque además como esto queda grabado, después se lo podemos cobrar, que tiene que ver, Jimena, con el compromiso y cómo se va a empujar desde el Parlamento para que en el fondo la Convención Constitucional no termine cerrada entre cuatro paredes y mantenga un nivel de conexión mínimo, tal vez por lo menos, con la sociedad civil, con las organizaciones. ¿Cómo vamos de alguna manera a canalizar institucionalmente esa participación que quiere generarse en la calle, pero llevarla de alguna manera a la Convención Constitucional? Porque, no sé, por lo menos a mi juicio, no basta con elegir los constituyentes. Hoy día la ciudadanía quiere ser parte del proceso, y ser parte del proceso implica que tengamos un reglamento que nos facilite esas condiciones también. Y yo creo que también es fundamental ir despejando esto para definir cuando uno va a votar finalmente. O sea, no se trata de ir a votar solamente convención constitucional, voy a votar convención constitucional porque es 100% electa, porque me asegura la paridad, pero porque además me asegura la participación ciudadana. Vamos a tener eso, Jimena, vamos a contar con eso. Yo sé, me imagino que contamos contigo para empujarlo, pero... A ver, yo creo que en el último tiempo, en todos los espacios en los que hemos ido pudiendo empujar la participación de las mujeres, el tema de los escaños reservados a nuestros pueblos originarios, que todavía está ahí en barbecho en la Comisión de Constitución. De hecho, presentamos indicación con Pancho Huenchumilla para ver que tuvieran, ¿no es cierto?, la representación todos, no son pocos, dan cuenta de aquello. Por lo tanto, mi compromiso va a estar sí o sí. Pero lo más importante es lo que pasa el domingo. El domingo no solo hay que ganar, y para mí no es menor que ganemos bien con el apruebo. Yo creo que mientras más contundente sea eso, más representada se va a sentir la ciudadanía, porque en la medida que no haya mucha diferencia va a ser como que, no, todos querían. Y yo creo que es súper importante, y nosotros hemos estado en esfuerzo todo este tiempo de convocar, de llamar, de invitar y de poner la relevancia de lo que pasa este domingo, si no es menor. Una constitución que, claro, uno podría hacer la historia, ¿no?, de lo que fue la del 25, la del 33 y las anteriores, y claro, no es que se hayan hecho democráticamente, pero sin lugar a duda la del 80 tiene un sello. Y después de 40 años, que hombres y mujeres vayamos a decir, ¿sabe qué?, aprobamos una nueva constitución, es relevante. Y luego, cuál es el mecanismo que vamos a optar para la elección. Yo creo, y lo digo con autocrítica, yo no estuve ahí en la redacción del acuerdo del 15 de noviembre, estuve acompañando, pero claro, Alberto Mayor lo decía, no quisieron ponerle asamblea constituyente, porque era como conceder un triunfo, ¿no? Y se llegó a esta fórmula de redacción de la Convención Constitucional y la Convención Mixta Constitucional, que es muy, muy parecido, y como hemos hablado de la paridad, se tiende a confundir la gente y cree que eso es la mixta. Y el esfuerzo que hemos hecho este tiempo para aclarar que no es así, ha sido grande y sigue habiendo duda. Entonces, no solo tienen mi compromiso, pero esto va a depender mucho también de quiénes sean los hombres y mujeres elegidas después en abril
porque en abril tenemos una segunda convocatoria a elegir a los alcaldes, a los gobernadores regionales, por primera vez en la historia de nuestro país, después de un tremendo esfuerzo, sino que también hombres y mujeres que van a ser parte de la constituyente. Y esos hombres y mujeres, y aquí la responsabilidad para quien vota, para todos nosotros, son los que van a dar cuerpo a esto, son los que van a representarnos. Y yo creo que tu pregunta va muy ligada a un hecho al que tenemos que caminar. Hoy día lo que existe en Chile es una democracia representativa, pero con mucha presión porque se instale también una democracia deliberativa, donde haya opinión de la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que tenemos que conjugar. ¿Cómo hacemos que cada vez más hombres y mujeres se sientan parte de las decisiones, que se les consulte, que ellos puedan entregar opinión? Es una práctica que en el Parlamento tímidamente se ha ido instalando. En las comisiones de infancia y pesca que me toca presidir lo tenemos casi como instalado, pero no está estructurado. Yo creo que eso es parte del debate que viene. ¿Cómo va a funcionar el país con esta nueva constitución? ¿Cómo vamos a darle estructura a la participación ciudadana? Yo siempre me acuerdo cuando iba a Ginebra como en mi rol en el Ministerio del Trabajo, primero como superintendenta, luego como no ministra, y era bien impactante cuando tú estabas allá, que allá cualquier cosa se pregunta y se hace un plebiscito. Y hay yo no sé si ustedes han estado en Ginebra, yo me ha tocado siempre ir por pega, pero hay un puente, un único puente, y ese puente es el que conecta las dos partes de la ciudad. Y a cierta hora se colapsa. Y no han hecho un plebiscito, han hecho muchos plebiscitos para preguntar si hacen un segundo puente. Y la ciudadanía dice que no quiere un segundo puente. Y no quieren un segundo puente. Y la ciudadanía se siente parte de la definición de su ciudad. Y eso, y yo pongo ese ejemplo, pero hay otros muchos más, creo que va a ser parte de este nuevo Chile, donde le vamos a tener que dar cabida a la opinión ciudadana, de distintas maneras. Una obviamente es esa, pero de distintas maneras. Oye, vienen algunas preguntas del público, abierta el que quiere la toma. Mira, Enrique Cepeda dice, ¿hay muchas diferencias entre la Constitución de Lagos con la del dictador? Máximo González nos pregunta, para alguien que está confundido el día de hoy, ¿cuál sería la principal diferencia entre ambas opciones? Y acá viene otra pregunta que es de María Pérez y va dirigida, pero a mí me complica. Mire, como anécdota, la primera vez que Alberto Undurraga estuvo en este programa, yo le pregunté qué iba a hacer en el futuro. Me dijo, lo conversamos después. Al programa siguiente me enteré que era candidato presidencial. Así que ahora le preguntan al otro Alberto y vamos a ver cómo anda. Po. O sea, Alberto Mayol quiere ser constituyente. O sea, vamos a ver si vamos a tener que esperar al otro programa o nos contesta hoy día. Partimos contigo, Alberto. No, esa respuesta es fácil. Yo no voy a ser candidato a la siguiente elección ni a la subsiguiente. Yo siempre entendí que hay dos formas de participar en política y no hay formas intermedias que sean razonables. Una es una aventura, ¿ya? Y otra cosa es ya algo muy consolidado y uno si pasa mucho tiempo en política tiene que dedicarse a eso y no es lo que yo hago, no es lo que voy a hacer. Lo mío fue una aventura y punto, y en este momento yo sigo trabajando en mis actividades académicas, e interrumpirlas ahora sería además por completo una locura, porque uno volver a la academia desde la política hay que volver con mucho cuidado, con mucha prolijidad, con mucho cariño, y interrumpirlo de pronto indica que eres drogadicto y no tiene sentido. Entonces, bueno, dicho eso, creo que es bien claro que todo este proceso que estamos viviendo, o sea, lo importante es entender la dimensión histórica, para lo mucho y para lo poco. Yo creo que siempre no nos perdamos en esto. El sentido histórico ha sido débil en el último tiempo por una serie de razones, porque no hubo franja conjunta, porque hubo poca articulación de los grupos, porque en general la discusión se volvió un poquito espesa y rasposa. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, es entender el carácter histórico. Es decir, aquí hay cosas que son inéditas, que son importantísimas, que son fundamentales. Al mismo tiempo, hay muchas cosas que no lo son tanto. Respecto a lo que dijeron sobre Ricardo Lagos, la Constitución de Lagos, yo solo quiero decir una cosa. Solo quiero decir un dato que me pareció muy sorprendente. Yo medí en una encuesta que hice el año 2006, en abril de 2006, quiénes eran los mejores, qué nota le ponían a los presidentes desde el año 58 hasta el 2006. O
sea, desde Jorge Alessandri hasta Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos obtenía la nota más alta, lejos, con un 6,1 de nota. Ante la misma pregunta, evaluando los mismos hechos, que son su gobierno, hoy día, estoy hablando de una encuesta hecha hace 3 semanas por el proyecto de la Cosa Nostra, Ricardo Lagos pasa de tener un 6,1 a un 3,5. Entonces, son los mismos hechos, la interpretación es la que cambia. Entonces, la pregunta de si la constitución de Lagos es igual a la de Pinochet depende mucho de esta distancia. Probablemente en el momento en que la firmó Lagos, mucha gente pensó que era muy distinta y hoy día mucha gente piensa que son parecidas. Igual Pinochet tiene un 2,7, ¿ya? Y Piñera tiene un 2,2, que es más bajo que Pinochet, el más bajo de todo. Entonces, igual hay alguna diferencia, pero de alguna manera esa contaminación, justamente por muchas de las cosas que hablábamos antes, se produjo y finalmente la obra de Lagos, buena o mala, no voy a entrar en los juicios específicos, mucha gente sabe cuál es mi opinión, ¿ya? Pero buena o mala, ya terminó por tener un lejos más o menos malo. ¿Puedo opinar? Sí, por supuesto. Mira, es que, ¿sabes qué? Frente a la pregunta del auditor, no sé quién era, del que hizo la pregunta, de la constitución de Lagos y de Pinochet, el drama es que si tú miras todas las constituciones en la historia, ¿no? 22, 28, 33, 25, 80, todas son una constitución distinta y tienen el número del año en que se dictó, creó, promulgó, llámale como quieras. Y la de Lagos es la del 80 con modificaciones. Entonces nadie siente que sea una constitución distinta. No hubo un proceso que pudo haberlo tenido, pero no existió. No hubo una comisión, no, se hizo por el gobierno modificaciones en el Parlamento que se tramitaron y se aprobaron negociadamente. Pero no hubo, como ocurrió en todas las anteriores, y si uno se va a Alemania con la Carta Fundamental que cumplió 60 años, norma fundamental, sin que fuera la definitiva, porque él tenía esta aspiración de que la iban a hacer después y se quedó hasta el día de hoy, es como fundacional o tiene una inspiración. Y lo que pasó con lo de Lagos es que no ocurrió eso. Y recién lo vamos a tener ahora. Recién ahora vamos a cambiar la Constitución del 80 por otra. O queremos, digamos, porque hay que ratificarlo el domingo y hay que hacer todo el proceso. Entonces, más allá de las diferencias, porque obviamente el texto cambió, no hay una sensación, ni una inspiración, ni un sentimiento de que hubo una constitución nueva con Lagos. Yo creo que hay un aspecto bien interesante a partir de esa pregunta, que tiene que ver con el significado de la hoja en blanco. La gente dice, bueno, ¿qué significa la hoja en blanco? Para explicarlo en simple y respecto a los cambios y reformas que se hicieron en la época de Lagos. Hoy día, la hoja en blanco significa que si no hay 2/3, de acuerdo, eso no queda en la Constitución. Eso es la nueva Constitución. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que quedan en la Constitución. En la Constitución de la dictadura, la del 80, cuando no había 2/3, se mantenía la Constitución de Pinochet. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es importante este concepto de la hoja en blanco, que la derecha lo ha usado, que se parte desde cero. No se parte desde cero, están los tratados internacionales, hay historia en el país. Pero el sentido de la hoja en blanco es que en lo que no hay acuerdo, no queda en la Constitución. En la Constitución de Pinochet, en lo que no hay acuerdo, queda la Constitución de Pinochet. Entonces, al final, los cambios que se hicieron fueron en la medida que los partidos herederos de la dictadura dieron el acuerdo, y en los otros no. Más allá del juicio de valor, como dice Alberto, que la verdad que es otra discusión. Ahora, yo creo que Armen una pregunta anterior, la conversación anterior, que tiene que ver con la participación ciudadana. Nosotros estamos convocados 3 veces, el pueblo de Chile está convocado 3 veces, pero hay una cuarta que no se dice. Estamos convocados ahora, el 25 de octubre, a votar apruebo y convención constitucional 100% electa paritaria, 1. Estamos convocados el 11 de abril a elegir a los constituyentes, yo espero que al 100% y paritario, porque espero que gane esa opción. Y estamos convocados al final, una tercera vez, estamos convocados a ratificar la Constitución que trabajen estos constituyentes, hombres y mujeres, mitad y mitad. Y yo creo que eso es bueno, porque estamos convocados 3 veces, eso es inédito, y el llamado que siempre hacemos es que seamos seamos protagonistas de este proceso y no espectadores. Los espectadores se quedan en la casa, los protagonistas van a votar. Yo tenía 19 años en el 88,
Y yo me sentía muy protagonista al ir a votar, no a la dictadura. Bueno, lo mismo en este proceso. Pero hay un cuarto que se dice menos. Yo creo que va a haber movimiento, va a haber ánimo de poder decirle a los constituyentes ideas, miradas de país, un poco como fueron los encuentros locales autoconvocados, ¿no? El gobierno de Bachelet, al final, los últimos 2 años, más de 200.000 personas participaron en encuentros locales autoconvocados. Y una fórmula de poder recoger eso, y todo eso está sistematizado, lo encabezó Patricio Zapata, todo el proceso, ¿no? Todo eso está sistematizado, y la verdad es que esos son insumos relevantes para los constituyentes, pero eso se puede volver a repetir. Y es perfectamente posible, incluso hasta saludable, que algo así se repita durante el proceso desde abril en adelante. Y yo creo que eso no está normado, por supuesto, son sugerencias, quienes definen son los constituyentes, es la norma, ¿no? Pero yo creo que es sano, es saludable que esté esta forma de participación ciudadana, más allá de lo que se defina en la Constitución respecto a participación ciudadana más institucional, con iniciativa de ley de parte de la ciudadanía o más plebiscito para algunas otras cosas, más allá de lo que se defina, que cuando, mira, los que hemos sido alcaldes, sabemos que eso funciona, y funciona bien. Dice, plebiscitos, presupuestos participativos, definición de las cosas de largo plazo, los sueños de la ciudad, parecido como a la Constitución, cuando fue alcalde de Maipú, y también las cosas más pequeñas. Eso funciona, también puede funcionar para el país. Pero hay una cuarta participación que es, oiga, mire, se eligieron los constituyentes, ¿cómo decirle mis ideas? Y eso probablemente haya que organizarlo como fueron los encuentros locales autoconvocados. Yo creo que es saludable para la democracia y saludable para el proceso. Eso debiera ser parte del reglamento de funcionamiento Así que tenga la constituyente. Y yo, perdón, Camila, cortito, y yo creo que ahí debiera replicarse lo que se hizo en Sudáfrica con la Constitución por la Libertad de Mandela, en que todos y todas se sintieron convocados e hicieron llegar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, y se recogió y se procesó. Y no había la tecnología que hoy día tenemos en nuestro país. Entonces yo creo que eso simplemente es parte de los acuerdos que deberá tomar la constituyente en su reglamento de funcionamiento. De acuerdo. Camila Sí, Mosante. estoy de acuerdo con lo que mencionaban tanto Alberto como Jimena. Ahora, por cierto, que eso es parte del ejercicio del poder constituyente, así que no debiesen influir los poderes ya constituidos. Solo ideas. Esa es la idea, que el reglamento que se va a otorgar la Constitución, o sea, la Convención Constitucional. Y a propósito un poco de lo que decía Alberto, yo creo que sí, por cierto, se hizo un trabajo interesante con los cabildos en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que hay un insumo ahí que puede ser revisado, pero yo creo que hubo un cambio de paradigma después de la revuelta popular, y que la gran pregunta de hoy, independiente del voto que vamos a ejercer, yo creo que la democracia no se puede agotar en el voto, entonces, o en la calle, por ejemplo. O sea, si quiero participar, actualmente las opciones son la calle o el sufragio, y eso no puede ser así. Entonces, ¿cómo ahora vamos a construir una constitución para el pueblo con el pueblo o con los pueblos? Esa es la gran pregunta. ¿O cómo sostenemos una democracia sin participación ciudadana? También es una gran pregunta, porque vamos a estar en esto bastante tiempo hasta que tengamos el plebiscito de salida y se pueda ajustar el resto de la normativa. Así que claramente que el ejercicio del órgano constituyente, en este caso que esperemos que sea la Convención Constitucional, va a sentar un precedente y va a permitir esta participación que hemos estado hablando durante ya hace un rato, y que es una idea que debiese empezar a sonar con más fuerza, porque como mencionaba antes, la democracia y su carácter representativo cambió como la entendíamos antes de la revuelta popular, y que por cierto hay que hacer un trabajo territorial con cabildos en relación a las propuestas programáticas de las y los constituyentes. Tiene que generarse una relación de carácter vinculante, y ahí es donde precisamente viene un poco lo que apuntaba, creo, Alberto, tu como indicación. Generemos este vínculo con lo territorial, generemos este vínculo a través de las instancias autoconvocadas, de la comunidad que se ha empezado a organizar y que retomó estas formas de organización autoconvocadas y autogestionadas, sobre todo a partir de la revuelta popular. Así que claramente
debiesen estar también las y los constituyentes sujetos a una rendición de cuentas y responder ante sus territorios y escuchar cuáles son las propuestas de las personas, cuál es cómo vamos a construir esta constitución para el pueblo, con el pueblo. Oye, súper interesante la conversa hoy día, se nos ha pasado el tiempo volando. Quiero agradecerles a Alberto Mayol, Jimena Rincón, Camila Musante y por supuesto a Alberto Undurraga por habernos acompañado hoy día. 25 de octubre, 5 días quedan para votar apruebo y convención constitucional mixta, no es paridad. Nos vemos el próximo martes, Alberto. Abrazo a todos. Nos vemos. Gracias, Chao. gracias, Chao a todos, Daniel, todas. gracias a todos. Gracias, Un abrazo. Augusto. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Porque a muchos nos interesa la política, solo estamos dispersos. Juntémonos en la Ágora.